Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Bien, hermano, hoy tenemos la 10ª clase de este tiempo llamado, o este curso llamado Cristianismo Cero 2023. Nuestra clase de hoy va a estar dividida en dos, como casi todas estas clases, porque el material es demasiado. Vamos a trabajar muy brevemente y siempre hago énfasis, tanto para los que están aquí como los que ven estos videos después. Estoy recibiendo correos de gente de Perú, de Ecuador, que yo coloco los videos en mi canal de La Palabra de Verdad y ya hay personas que lo están viendo en otras partes. Y entonces algunas personas me han dicho que por qué no profundizo en esto, en aquello. Y yo realmente estoy haciendo un esfuerzo muy humilde por darles una idea de lo que fue el trazo de la iglesia cristiana en estos 20 y pico de siglos, ¿verdad? Pero no puedo entrar en la profundidad. Sobre todo cuando no consigo en esos periodos algo que nos beneficie desde el punto de vista espiritual o teológico, ¿no? La idea es conseguir algunos elementos en esta historia que nos puedan ayudar a nosotros con respecto a nuestra fe. Realmente estos cursos de historia bíblica están más profundos cuando se trata de un seminario teológico donde se profundiza en el tema. Entonces, trato de dar simplemente una visión general de las clases, de todo el aspecto histórico. Entonces, hoy vamos a trabajar con la iglesia medieval. Y la iglesia medieval es aquella que va a abarcar un periodo más o menos de 1000 años. Ya vamos a entrar en detalle con eso. Pero vamos a tratar hoy algunos asuntos de esa iglesia medieval y la próxima semana atendemos los otros, la otra parte que nos va a quedar pendiente. Yo tengo como meta que antes de que termine este año 2023 completemos este curso y podamos llegar incluso al tiempo pasado, el presente. Me encantaría que ustedes a nivel personal, por llamada telefónica, por texto, por WhatsApp o como ustedes quieran, me hagan llegar alguna inquietud, algún elemento que ustedes consideran que está asociado a este estudio histórico y no lo ven cubierto, porque así podemos satisfacer algunas dudas que puedan surgir y que ustedes digan, bueno, pero no ha atendido este punto, que yo tengo una duda y tenía esa expectativa. Así que háganme saber con toda confianza si hay algún tema que ustedes han estado esperando que yo toque y no lo hagan, ¿ok? Y yo trataré de satisfacer esa necesidad. Bien, entonces saludos a todos los que se han unido después que comenzamos. Y parece que finalmente la persona que tiene un Samsung SM-G9 se logró conectar con el sonido, pero no sé quién es y me gustaría saberlo. Y si puede tocar la pantalla de su celular, abrir su micrófono y me da su nombre, igual que alguien que tiene el nombre de usuario de Zoom. Todos los demás, el pastor Jerry, Javier, Eliezer, Raquel, Lidia, Maylin, Jerry, Eibelice, Dioselina, Lijenny, Sandra, Alegría, Yori, la familia Pacheco, Betty, ahí está Betty, ya le vi la cara a Betty, vamos a cambiarle el nombre. Gracias Betty por dejarme saber que eres tú. Poner. Este es mi teléfono, es que el teléfono de mi mamá no se pudo Y, conectar, así que estamos del mío. pero me das el nombre, ¿quién habla? Itza, la hija de Taís. No, Itzae, muy Ajá. bien. Ok, ok, vamos a ver si escribo bien tu nombre. Itzae. Tú. Itzae. Ah, Exacto. exacto, muy bien. Itzae y Thaís están conectadas desde Indianápolis. Muy bien, Ajá. excelente. Así que bueno, comencemos con nuestra clase. Déjenme compartir la pantalla para mostrarles las láminas.
Muy bien, entonces este periodo llamado la Iglesia medieval comprende el periodo que va desde el año 476 al año 1453 después de Cristo. Como verán, es fácil sacar la cuenta que son casi 1000 años, ¿ok? Si ustedes creen que 100 años es mucho, ninguno de nosotros ha visto pasar 100 años. Imagínense un periodo de 1000 años. Así que la verdad es que los que hemos vivido, por ejemplo, yo tengo 55 años, los que hemos vivido 55 años, estamos hablando de 20 veces esa cantidad. ¿Ok? Es para que tengamos una idea de la proporción de tiempo que estamos hablando. Ok. Entonces, estamos hablando del siglo V al siglo XV. ¿Ok? Son 10 siglos que transcurrieron. ¿Cuáles son los eventos que abren y cierran este periodo de 1000 años? La caída de Roma, de eso hablamos la clase pasada, la caída de la ciudad de Roma como poder político, como imperio. No es que cayó Roma la ciudad y que desapareció Roma la ciudad, no. Roma ha existido y sigue existiendo hasta el sol de hoy. Pero la caída del imperio romano ocurrió al principio de este periodo y este periodo se cierra, culmina con la caída de Constantinopla. Dijimos la clase pasada que Constantinopla fue la ciudad que creó, que fundó el emperador Constantino, que fue el responsable de que el cristianismo pasara de ser una iglesia perseguida a una iglesia imperial. Él fue el que convirtió el imperio romano al cristianismo e impuso o introdujo el cristianismo como la religión del imperio, y las cosas cambiaron totalmente para la iglesia, para bien y para mal. Y él fundó esta ciudad, Constantinopla, y esto hizo que el cristianismo se dividiera en dos sedes principales, la sede de Roma y la sede de Constantinopla, el oriente y el occidente. Y empezó a haber una pugna entre la misma iglesia cristiana, porque el que se llamaba Papa o Pontífice de Roma competía con, en este caso, el que pretendía ser el Papa o el Pontífice de Constantinopla. Entonces era un reino dividido, ¿ok? Así que fueron 1000 años de luchas intestinas por el poder. Luchas entre hombres que querían ser papas y luchas entre reyes y papas, donde se intercambiaban la fuerza política del Estado. A veces los papas prevalecían sobre los reyes y ellos imponían los reyes, y a veces, acuérdense que son 1000 años, y a veces se invertían los papeles. Los reyes eran los que imponían el papa e incluso movilizaban la sede del papado y decidían dónde iba a ser la sede del papado. ¿Ok? Veamos algunos aspectos importantes de este periodo. Un segundito. Bueno, en primer lugar, en estos 1000 años hay algunos aspectos que vamos a destacar, al menos vamos a intentar destacar el día de hoy. Primero, en estos 1000 años hay un progreso del poder papal. Es decir, en este periodo es cuando lo que hoy en día conocemos como el papado se consolida, tiene su momento de elevación, de crecimiento, tiene su momento de clímax y luego tiene su momento de decadencia, y más o menos hasta el año 1378, hasta el sol de hoy, el papado ha mantenido una cierta influencia y estabilidad mundial. Pero hubo un momento en que el papado no significaba nada, hubo un momento en que lo significaba todo, y luego tuvo un periodo de decadencia hasta estar más o menos como se encuentra ahora. De eso vamos a hablar un poco hoy. También durante estos 1000 años surgió
un movimiento que lo tenemos presente y lo tendremos hasta el final de los tiempos llamado el islamismo, los musulmanes. Y tenemos que hablar de los musulmanes hoy porque hay un contraste entre el cristianismo y la iglesia y la religión musulmana que no podemos evitar. También en este tiempo ocurre lo que se llama el Sacro o Santo Imperio Romano, que también se le conoció como el Imperio Germánico. Y en este periodo surge ese imperio y fue un imperio que duró incluso hasta el año 1806. Es decir, en este periodo surge ese imperio y se prolonga mucho tiempo más. La próxima semana, porque no creo que nos dé tiempo hoy, vamos a hablar de las cruzadas, ¿verdad? Que hemos visto muchas películas de las cruzadas y las cosas que se hicieron en la cruzada. Vamos a hablar de las cruzadas desde el punto de vista de la cristiandad, por qué surgieron, quiénes fueron las personas importantes de las cruzadas, qué influencia tuvo eso en el cristianismo. Vamos a hablar del monacato. El monacato no es otra cosa que una filosofía de vida que fue impuesta en la Iglesia Católica para los monjes y las monjas. Los hombres y mujeres que se retraían de la sociedad, se metían en conventos, se metían en monasterios e hicieron de eso un estilo de vida. No se pueden casar, no pueden vivir juntos, etc. Vamos a hablar del desarrollo del monacato porque es muy importante hablar de eso. También vamos a hablar de los inicios de la reforma religiosa, porque al final de este periodo empiezan a ver los primeros elementos que anuncian que la Iglesia Católica está tan decaída moral, espiritual y teológicamente que dentro de sus propias filas empiezan a haber inquietudes acerca de toda esa degradación, y es por eso que surgen personas como Martín Lutero. También vamos a hablar de la caída de Constantinopla y vamos a hablar de algunos eruditos y líderes de este periodo. Pero eso, sin duda alguna, será para la próxima clase porque hoy no nos va a dar tiempo. Vamos a hablar del progreso del poder papal. Miren, en 1000 años, imagínense cuántos papas pudo haber. Muchísimos, ¿ok? Pero hoy quiero mencionar a 3 papas en particular. Un papa que representa el ascenso del papado, un papa que representa el clímax del papado y un papa que representa la decadencia del papado. El papa que representa el ascenso del papado, el surgimiento del papado, el establecimiento del papado como sistema de gobierno religioso, pero también político, fue un hombre llamado Gregorio I, también llamado Gregorio el Grande. También tenemos que hablar de Gregorio VII, que fue el papa quizás más poderoso de ese periodo. Y es conocido porque su nombre de pila, ustedes saben que los papas son conocidos más por el nombre que se les pone como papa, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso Papa Francisco, ¿alguien me puede ayudar con eso? ¿Cómo se llama el papa de hoy en día? ¿Su nombre de pila es Francisco? Su nombre de pila es Francisco, pero su nombre verdadero es Mario Bergoglio. Ajá, correcto. El nombre católico es Papa Gracias, Itza, estás bien documentada. El Papa Francisco se le llama así, vamos a decir, porque ese es el nombre que le dan los arzobispos al momento de elegirlo, pero él se llama, ¿cómo? Mario Bergoglio, ¿no? Que es argentino. Ok. Jorge Mario Bergoglio. Sí, correcto. Entonces, este papa, Hildebrando, fue más conocido por su nombre de pila, Hildebrando, que incluso por su nombre católico, que fue Gregorio VII. Y el papa que representa la decadencia del papado después de haber estado en esa cúspide, en la cual estaba incluso por encima de los reyes y de los todopoderosos, lo representa un papa llamado Bonifacio III.
Muy bien, hablemos rápidamente de ellos. Gregorio I o Gregorio el Grande se caracterizó su papado y los que le siguieron en los años siguientes porque se esforzó por extender el cristianismo hacia el norte de Europa, sobre todo hacia las zonas de los países escandinavos y también lo que hoy en día es la Gran Bretaña. Él se esforzó por hacer que el catolicismo, el cristianismo, llegara hacia esas alturas geográficas. Impulsó de una manera tremenda la adoración de imágenes. Nuestros amigos católicos se ponen bravos, se molestan, porque ellos dicen que ellos no adoran imágenes, que ellos las veneran, pero realmente es exactamente lo mismo. Cuando una persona tiene una imagen, le enciende velas, se postra delante de esa imagen, hace reverencia delante de esa imagen, piensa que la imagen le escucha, piensa que la imagen representa a alguien. Cuando la persona hace todas esas cosas, no importa si lo llama veneración o adoración, simplemente está poniendo su fe en ese objeto. La Biblia es muy clara al decir que aparte de que es algo que Dios detesta, me encantó ver una predicación en estos días de Sugel Michelin, un pastor dominicano, que decía que tener una imagen de un santo, de una virgen, es lo mismo que el marido traiga a la casa la foto de su amante y la ponga arriba del cabecero de la cama. ¿Cómo se sentirá una esposa cuando ve que su marido, o cómo se sentiría un esposo cuando ve que su esposa trae la foto de su amante y la pone en la peinadora, en arriba de la cama, en un cuadro? Eso es adulterio espiritual. Bueno, este papa se ocupó de incrementar, de hacer costumbre dentro de la iglesia la adoración de imágenes. Y debemos recordar que la idolatría y la adoración a imágenes es algo que va en las venas del hombre, es intrínseco al hombre, porque el hombre tiene la necesidad de poner su fe en algo palpable, en algo que pueda ver, en algo que pueda tocar. No le satisface orar a un Dios invisible, orar a un Dios que no puede ver ni puede tocar. Entonces, trata de reducir a Dios a una imagen o a alguien que está relacionado con Dios, como por ejemplo María o cualquier otro de esos santos. Llámese santos las personas que ellos dicen que son santos porque la Iglesia Católica los ha determinado como tal. También Gregorio propugnó, ayudó, impulsó la doctrina del purgatorio. Como ustedes sabrán, el purgatorio es un lugar inventado dentro de la Iglesia Católica basado en doctrinas humanas. No hay forma de demostrarlo con la Biblia, de que existe un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Que las personas cuando mueren y no son lo suficientemente dignas de ir al cielo, lo pasan a una sala de espera llamada purgatorio, donde la persona va a estar allí indefinidamente hasta que purgue sus pecados y sea lo suficientemente santa para entrar al cielo. ¿Cómo va a lograr esa persona alcanzar ese nivel de perfección? Bueno, la Iglesia Católica ha determinado que si usted desde la tierra reza por esa persona, paga indulgencias por esa persona, reza el rosario por esa persona y usted hace oraciones por esa persona, paga una misa constantemente por esa persona, en algún momento esa alma va a salir del purgatorio y va a entrar derechita al cielo. Lo extraño es que usted no puede conseguir que un católico le sustente esta verdad con un solo versículo bíblico. Sin embargo, esa es la esperanza de ellos. Si me muero y no soy digno de ir al cielo, no importa. Mis familiares desde la tierra me van a hacer misas y me van a llevar hasta allá.
yo tengo que decirlo, así de absurda es esta verdad. Y digo absurda por el simple hecho de que este libro que está aquí, que es la palabra de Dios, no nos dice otra cosa, sino que solamente hay dos destinos para el alma: la gloria, la presencia del Padre Celestial, la mansión celestial que Cristo está preparando para sus fieles, y el infierno, el lugar de tormento para todos aquellos que rechazan el plan de salvación. No hay esperanza después de la muerte. Bien, otra cosa que hizo Gregorio es traer el concepto de la transubstanciación, una palabra súper complicada de pronunciar. Transubstanciación. En otras palabras, lo que quiere decir es que una sustancia pasa a ser otra sustancia. Ellos dicen que en la misa ocurre un misterio, y el misterio que ocurre es que el pan, la hostia, se transforma en la carne, literalmente, de Cristo, y que el vino se transforma literalmente en la sangre de Cristo. Solamente puedo agregar cosas como esta. Primero, en ninguna parte de la Biblia dice eso. En segundo lugar, cuando ellos te digan, o algún católico te diga, pero es que Cristo dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Yo le pregunto al católico que me dice eso, ¿y cuando Cristo dijo eso, estaba vivo o estaba en la cruz? Y ellos tienen que responder, no, lo dijo cuando estaba vivo. Incluso no había ido a la cruz. Todavía ni siquiera estaba crucificado. Si él dijo con un pedazo de pan en la mano y una copa en la mano, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, lo estaba diciendo en forma simbólica, no en forma literal. Además, si llegásemos a creer que en el momento en el que yo pongo la hostia en mi lengua y la empiezo a masticar, se convierte en la carne de Cristo, y cuando me tomo la copa de vino, lo que pasa por mi tráquea es sangre de Cristo, no puedo dejar de reconocer que soy un caníbal y soy un vampiro, porque estoy participando de dos cosas, que es la carne de un ser humano, en este caso de Cristo, y de la sangre de un ser humano. Así que se cae por su propio peso esa teoría. ¿Ok? Pero la razón por la que la Iglesia Católica ha vendido esta idea es porque la Iglesia Católica en cada misa, en cada iglesia de cada parte del mundo, crucifica a Cristo en cada uno de esos actos. Es decir, igual que Israel, que sacrificaba corderos una y otra vez, ellos sacrifican a Cristo en cada misa. Ellos matan a Cristo en cada misa y piensan que por comerse un pedazo de la carne de Cristo y beberse un poco de la sangre de Cristo, eso los purifica ahí y salen limpiecitos de la iglesia hasta la próxima misa. Eso no tiene asidero bíblico. La Escritura dice que Cristo murió una vez y para siempre, y que su sacrificio es efectivo hasta el día de hoy, una vez y para siempre, por medio de la fe. Por lo tanto, no debemos pensar que en el momento de la misa, para los cristianos, la cena del Señor, esos elementos traen un elemento purificador a nuestra vida. No, ese acto de llamado para los cristianos Cena del Señor o Santa Cena es simplemente un acto donde no ocurre ninguna transubstanciación. Simplemente estamos recordando con el pan y el vino la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús al reino de los cielos. Y por supuesto, su pronta venida. Y Jesús dijo, cada vez que os reunáis, celebradlo en memoria de mí. Así que esas fueron las grandes doctrinas que impulsó este papa, y también fue un defensor del monacato, porque él fue uno de los que lo propugnó. De hecho, él fue un monje que vivió en el monacato y por lo tanto lo impulsó dentro de la iglesia para que hubiesen monjes y monjas
mujeres y hombres que se recataran a un sitio, un monasterio, a un lugar de apartarse del mundo para dedicarse exclusivamente a la religión. Hay que reconocerle a Gregorio el Grande que fue un hombre que defendió los derechos civiles contra los abusos del imperio. Él, hay que reconocerle que fue un hombre que defendió la justicia y trató de que se hiciera justicia para con los más débiles. Pudiéramos seguir hablando de Gregorio el Grande, pero realmente no tenemos mucho tiempo para eso. Ahora, el clímax del papado llega con Gregorio VII, conocido mejor como Hildebrando. Y este hombre, cuando decimos que llegó al clímax, es porque él inició un periodo aproximado de unos 150 años, donde el papado fue la autoridad máxima del occidente del mundo, incluso por encima de los emperadores y de los reyes. En ese tiempo, Gregorio reformó al clero que estaba corrompido. Acuérdense que la corrupción entró a la iglesia producto de que al convertirse en una iglesia imperial, al no haber persecución, al convenir ser cristiano, muchos hombres infieles venían al cristianismo, se hacían pasar por cristianos, vivían una vida religiosa sin haber nacido de nuevo, y al no haber nacido de nuevo y al no tener el Espíritu Santo, vivían vidas licenciosas y vidas contrarias a la doctrina de Cristo. Pero aún así se podían vestir de sacerdotes y de clérigos, y sin embargo vivían en una profunda corrupción. De hecho, este papa detuvo una cosa que se llama la simonía, y es la costumbre que había dentro de la iglesia de comprar con dinero puestos dentro de la iglesia. También la palabra simonía se usa para esta costumbre triste que ahora hay en las iglesias, incluso las iglesias que se llaman cristianas, donde se invita a alguien para que venga a una campaña a predicar, y en algunas iglesias y en algunas corrientes llamadas cristianas se le ofrece al predicador o se le pregunta al predicador, o el predicador que va a ir a esa campaña o a ese acto o a ese servicio pone una tarifa y dice: yo voy si me dan tantos miles de dólares, si me dan un cuarto de hotel, si me pagan vuelos en primera clase, etc. Sí, dentro de la iglesia, tristemente, hay una simonía de hombres que le ponen precio a la predicación del evangelio. Que el Señor reprenda al diablo. Es una cosa terrible, es una cosa triste, pero es verdad. Y hay pastores o personas que le preguntan al pastor cuánto nos va a cobrar por la campaña. Es una cosa bien triste. Así que eso, este papa lo detuvo un tiempo. Parece que tenía cierta intención de purgar o de limpiar un poco la parte inmoral de la iglesia. Levantó las normas de moralidad. Sin embargo, impuso el celibato, es decir, reforzó este asunto del monacato, impuso el celibato. Ya en la iglesia católica se acostumbraba a que los sacerdotes no se casaran, pero a partir de Gregorio esto se hizo obligatorio, es decir, que los hombres no se pudiesen casar igual que las mujeres, las monjas. Y, como ya dijimos, fue el momento clímax del papado porque él logró que la iglesia estuviese por encima del Estado. Hemos hablado que la iglesia era perseguida, luego la iglesia se mezcló con el Estado, pero aquí estamos hablando de que ahora ya no hay una unión de Estado e iglesia, no. Ahora la iglesia es la que manda en la nación. Ahora la iglesia es la que manda en el imperio. Es decir, la máxima autoridad religiosa y civil y política era el Papa. Eso ocurrió bajo este periodo donde Gregorio VII fue el quizás más significativo. Y por último, estamos hablando de Bonifacio III,
Cuando ese clímax decae un poco, ya estamos hablando de aproximadamente el año 1305 después de Cristo, este Bonifacio se le fue la mano, quiso tener unas pretensiones más altas todavía que las que tuvo Gregorio VII, quiso todavía tener mucho más poder y en esa ansia de tener poder tuvo muchos conflictos y tuvo una guerra, riñó con un rey llamado el rey Felipe el Hermoso de Francia. Y en su guerra con él pierde, y entonces Felipe de Francia decreta que el papado sea llevado a Francia, y por un periodo X, el papado ya no estaba en Roma, sino que estaba en Francia. Conclusión, esta iglesia católica que se había logrado poner por encima del emperador, por encima del poder político, cae varios escalones y ahora está sujeta a los reyes o a los emperadores de turno. Por eso se llama que es una etapa de decadencia. Así fueron más o menos estos 1000 años en relación con el papado católico. Muy bien. Me gustaría, antes de entrar a esta parte con los musulmanes, preguntar si alguien tiene alguna pregunta acerca o comentario acerca de este punto antes de seguir avanzando. Yo tengo algo que decir. Cuando fue esa división entre Francia y Roma, fue cuando hubo lo que se conoce como los dos papas y que el papado pasó a Aviñón. Exacto. Okay. En ese periodo fue. Ok. Ok. Déjenme ver aquí una cosa. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Una pregunta. Sí. ¿En qué se basaron en los años del Papa Gregorio I, ¿no? En estas dos corrientes, lo que es el purgatorio y lo que es la transmutación. Transubstanciación. A mí me causa mucha curiosidad porque verdaderamente no hay un versículo bíblico que pueda apoyar esto. Sin embargo, hasta hoy día se cree, se practica sobre esto, ¿bien? Sobre el purgatorio y sobre creer que la hostia consagrada, la Santa Eucaristía, es Dios vivo una vez que ya es consagrado por el sacerdote. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desvió de tal manera esto? Y también aportar un comentario en relación a la iglesia medieval. Se dice históricamente que esta fue la época de oscuridad para la historia del hombre, ya que dentro de esos monasterios se escondía mucha información, pero era protegida por el papado. Tanto monjes como monjas manejaban información, literatura, libros científicos. De hecho, el de Humberto Eco, El nombre de la rosa, cómo se destruyó este monasterio donde había tanta información. Entonces, fue una época muy oscura para la humanidad. Y se dice entonces que era básicamente por la religiosidad en la cual se vivía. Ese es el comentario, pero sí me inquieta la pregunta que te hice al principio. Primero, gracias por el comentario, gracias por la pregunta. Evidentemente, veo que por las preguntas que están haciendo tanto Isaías como Dioselin, y seguro que algunos otros las tendrán, han estado estudiando, han estado investigando. Eso me gusta bastante. Por otro lado, voy a responder a tu pregunta, a ese último comentario de la información que manejó la Iglesia Católica en esta época oscura. Sí, definitivamente aquí ocurrieron muchas cosas, ¿no? De hecho, yo lo obvié porque tendríamos que entrar en muchos detalles, pero en ese periodo del que acabamos de hablar, incluso la Iglesia Católica inventó documentos que le daban fuerza científica cuando ellos sabían que eran mentiras, cuando ellos sabían que eran falsos, ¿no?
con el tiempo se descubrió que todos esos postulados que se presentaban como parte de la iglesia y que se suponía había que aceptarlos porque la iglesia los imponía, luego se descubrió que eran falsos, ¿ok? Por ejemplo, atentar contra esos postulados de cómo estaba sustentada la Tierra en el universo por unos elefantes, o porque la Tierra era plana, o que era la Tierra, el Sol era el que le daba vuelta a la Tierra y no la Tierra al Sol. Todas esas cosas que fueron postuladas como algo científicamente correcto por la iglesia e impuestas, y se atentaba contra la vida de quien fuese en contra de eso. Con los años se descubrió que era mentira, y por supuesto todo lo que comentaste de los monasterios es cierto, pero entrar en esos detalles es irnos más a aspectos históricos que no tendríamos tiempo para ahondar. Como ya se dieron cuenta, trato de hacer conexión de algunas de esas doctrinas con las doctrinas de nosotros como cristianos, y tratar de contrastarlas con la palabra de Dios. Respondiendo a tu pregunta sobre por qué, de dónde sacan esas doctrinas, por qué una iglesia que está llena de hombres que saben griego, que saben latín, que saben hebreo, tú ves el currículum de los grandes arzobispos y sacerdotes y son especialistas en griego, son especialistas en hebreo, son especialistas en esto, aquello. ¿Cómo es que llegan a estas conclusiones? ¿Cómo es que crean estas doctrinas? Y no solamente la transustanciación, no solamente el purgatorio. Hay una doctrina prácticamente nueva. Cuando digo nueva es de 1800 y pico, que se llama la Inmaculada Concepción. Y podríamos mencionar muchos más, el bautismo infantil y otras cosas más, el limbo de los niños, que es una especie de purgatorio para los niños. Es decir, todas esas doctrinas que no tienen fundamento bíblico, como la Inmaculada Concepción, dice que María, al momento de ser concebida por su papá y por su mamá, en el momento que el papá de María y la mamá de María se unieron sexualmente para engendrarla, el Espíritu Santo cubrió la unión del espermatozoide del papá de María y el óvulo de la mamá de María, y en el momento de la fecundación, el Espíritu Santo la cubrió a María y la guardó de pecado. Por eso en el rezo dicen sin pecado concebida. Ahora, ustedes y yo sabemos que Romanos 3:23 dice claramente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo no entiendo cómo alguien puede sacar a María de ese lugar, porque María a sí misma llama a su propio hijo mi Señor y mi Salvador en su famoso cántico con Elizabeth. María sabía que ella era un instrumento por medio del cual Dios estaba sirviendo de ella para que el Salvador de su propia alma se encarnase. Así que, ¿de dónde salen estas doctrinas? Simplemente de una mente tenebrosa que no es propia solamente de lo que hoy podríamos llamar Iglesia Católica. El atentar contra la palabra de Dios no es exclusivo de los católicos, es exclusivo de las mentes cauterizadas. Incluso en el mismo tiempo de Pablo y de Pedro ya habían hombres blasfemos que no eran católicos, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni nada de eso. Eran hombres que tomaban el evangelio y lo tergiversaban. El mismo apóstol Pablo comienza la carta a los Gálatas diciendo que cualquiera que presente un evangelio diferente al que hemos predicado, el tal sea anatema. Y toda la carta de los Gálatas no es otra cosa que una defensa del evangelio, porque algunos querían pervertir el evangelio diciéndole a los Gálatas gentiles que si querían ser cristianos también se tenían que circuncidar y guardar la ley judía. Eso es un error gravísimo, tan grave como decir que María fue cubierta del pecado original, tan grave como decir que Jesús no es Dios, tan grave como decir que hay un purgatorio donde se puede limpiar los pecados después de muerte. Así que la respuesta a tu pregunta, Dioselin, es que no esta, sino cualquier desviación del evangelio, de la doctrina, de la palabra de Dios, no es sino el resultado de mentes cauterizadas que prefieren creer y predicar ideas humanas antes que la gloriosa
palabra del Señor. ¿Ok? Pero tengo que avanzar, y gracias por sus preguntas. Tengo que avanzar en el material que nos queda. Denme un segundito para volver a compartir aquí las láminas. Ok, vamos con el surgimiento de que en estos 1000 años también surgió el poder de la religión islámica, el poder musulmán. Aquí ponemos una gráfica, no es una foto, porque en ese tiempo no había cámaras, una gráfica supuestamente de quién fue Mahoma. El que lo dibujó de esa manera. Y Mahoma fue un hombre que vivió entre el año 570 después de Cristo y murió en el año 632 después de Cristo. Si se quiere, fue un hombre que murió joven, de 62 años. Fundó el islamismo o lo que sería la religión musulmana a principios del siglo VI. Comenzó su carrera como profeta a los 40 años, es decir, ya entrado en edad. Y su religión se llama islamismo porque la raíz de esa palabra significa sumisión a la voluntad de Dios. Ellos asimismos se llaman musulmanes, pero jamás se llaman mahometanos. Ellos no se llaman mahometanos, se llaman musulmanes. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente, así por encimita, algunas cosas que creen los musulmanes en contraste con lo que creemos los cristianos. ¿En qué nos parecemos los musulmanes y los cristianos? Ellos son monoteístas y nosotros somos también monoteístas, es decir, creemos en un solo Dios. La diferencia sería que para ellos existe un solo Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo no son Dios. ¿Ok? En eso se parecen a los judíos. Los cristianos creemos que Dios es uno, pero que se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llaman a ese Dios, lo llaman Alá, pero en sus mentes es el mismo Dios de nosotros. Por supuesto, en sus mentes el Dios de ellos es el verdadero y el de nosotros no. La palabra Alá viene de una raíz o tiene su origen en la palabra hebrea Elohim. Y a mí me gustaría, si Alegría está conectada, que en un minuto nos explique, porque ella es experta en este tema, que nos explique, Alegría, qué significa la palabra Elohim. Elohim es un nombre propio de Dios. En hebreo hay varios nombres y cada uno tiene su rango de significado. Entonces, hay un estudio extenso que El Shaddai significa tal cosa, Elohim una cosa, Yahvé otra cosa. Dios dice, mi nombre es Yahvé. Mi nombre es Yahvé. Entonces, hay varios nombres y hay muchos significados para cada uno. Muy bien, muy bien. Gracias, Alegría. Alegría tiene una versión, déjenme buscarla aquí un segundito. Mira, al final del preámbulo, Ajá. ahí está el significado de Elohim, el significado de El Shaddai, ahí está. Bueno, por el fondo que tengo en el Zoom no se ve muy bien, pero esta que está aquí es la versión Biblia Latinoamericana Textual que edita, publica y distribuye nuestra hermana Alegría, se las recomiendo. Y ahí se usa, cuando se refiere a Dios, la palabra Elohim. Así que a los que les gustan las distintas versiones bíblicas, les recomiendo esta. Seguimos entonces diciendo, porque estamos hablando desde los... Gracias, Alegría, muy amable. Estábamos hablando de que Alá sería la equivalencia de lo que sería Elohim para los judíos, ¿verdad? O para el hebreo. Esto es importante. Para los musulmanes, todos los hechos que sucedan
buenos y malos han sido predeterminados por Dios. Es decir, Dios ha determinado qué es lo que va a suceder. Y aquí entramos, y tendríamos que pasar la noche discutiendo ese tema, sobre lo que es la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. ¿Ok? Una cosa es que Dios predestine cosas, otra cosa es que Dios determine cosas. No es lo mismo decir que Dios determinó que Adán pecara a que Dios predestinó que Adán pecara. Si decimos que Adán pecó porque Dios lo determinó, entonces Adán no es responsable de lo que hizo. Ahora, el hecho de que Dios le diese un marco dentro de su soberanía, le dio un marco de acción a Adán para que tomara la decisión de obedecer o desobedecer, entonces Dios sabía que Adán iba a pecar, pero Dios no obligó, no impulsó, no programó a Adán para que lo hiciera. Le puso al frente una opción y él la desobedeció. Entonces, para los musulmanes, todo lo que pasa en el mundo, bueno y malo, es responsabilidad de Dios porque Dios así lo determinó. Quizá la palabra que debía haber usado allí no es predestinó, sino determinó, porque eso es lo que ellos creen. Ellos también creen mucho en hay multitudes de ángeles, malos y buenos, que se relacionan con los hombres. Y para ellos, el texto sagrado de ellos se llama el Corán. Y el Corán es el resultado de que Mahoma recibió del ángel Gabriel una serie de mensajes que los plasmó en el Corán. Esto nos lleva a contrastar un poco esta historia del Corán con, por ejemplo, los mormones. Los mormones tienen un libro alterno a la Biblia, que lo usan más que la Biblia, que se llama el Libro del Mormón. Y es un libro que escribió también un solo hombre llamado José Smith, que según él consiguió unas tablas que le dio un ángel llamado el ángel Moroní, le dio unos lentes y con esos lentes él pudo traducir y crear el Libro del Mormón. Los testigos de Jehová tienen una Biblia que su traducción es bastante reciente comparada con las otras versiones y donde hacen una carnicería del texto bíblico para acomodarlo a su doctrina. Y así sucesivamente, las desviaciones del cristianismo o religiones alternas al cristianismo siempre tienen un texto sagrado y lo que los caracteriza es que ese texto sagrado por lo general lo escribió una sola persona. En cambio, la Biblia, la palabra de Dios, es un texto sagrado que fue escrito por 40 hombres en un periodo de 1600 años. Y no es el propósito de la clase, pero es importante reafirmar que la Biblia ha demostrado que a pesar de ser un libro escrito por 40 hombres en un periodo de 1600 años, muchos de esos hombres, muchos, no todos, muchos de esos hombres no se conocieron, no pudieron haber cruzado su vida jamás, y sin embargo hay unas profundas y tremendas y innegables coincidencias en todo el texto bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, para los musulmanes, el Corán, por supuesto, está por encima de la Biblia y es la excusa para muchas de sus acciones. Ellos reconocen a ciertos personajes bíblicos como Adán, como Moisés, como Jesús, como Abraham, pero todos ellos están por debajo de Mahoma. ¿Ok? También creen en el cielo, creen en el infierno, creen que hay un más allá, que va a haber una resurrección, pero ellos tienen un concepto bien extraño del cielo, y ya ahorita se los voy a decir. Otra cosa que es importante destacar de los islamitas es que cuando Mahoma empezó a predicar su doctrina, él consiguió mucha recepción. Vamos a llamar a este proceso su evangelio, sus buenas nuevas, las buenas nuevas del islamismo. Él las fue predicando y fue consiguiendo recepción. Pero cuando empezó a conseguir resistencia, él cambió su filosofía de predicación. Antes utilizaba la moralidad
el llamado a una vida santa, como lo hacía Juan el Bautista, pero llegó un momento en que se dio cuenta que ese método no le iba a funcionar como él quería. Y entonces cambió el método a la imposición. Se volvió un guerrero, se volvió un guerrillero, se volvió un terrorista. Entonces, ahora la evangelización, las buenas nuevas de Mahoma eran o lo tomas o te mueres. Y por eso es que esa mentalidad musulmana que ellos tienen de vernos a los que no somos musulmanes como los infieles, y nosotros no valemos nada si no estamos dispuestos a aceptar la doctrina de Mahoma. ¿Por qué venció el islamismo? En estos 1000 años los musulmanes avanzaron y se apoderaron incluso de la Tierra Santa, de lo que llaman Jerusalén, y lograron apoderarse de gran parte de lo que fue el imperio griego y romano. ¿Por qué avanzaron tanto? Sobre todo al oriente, hacia Constantinopla. Bueno, primero porque se consiguieron con hombres pacíficos y ellos eran unos guerreros dispuestos a morir. Ellos están convencidos de que tienen que cumplir la voluntad de Dios sí o sí, o la cumplen o mueren. Incluso creen que al morir, por causa de cumplir la voluntad de Dios, tienen garantizada una eternidad de placer sensual. Y esto fue lo que es y lo que lleva a los musulmanes a hacer cosas como lo del 9/11. Si ustedes no lo sabían, los hombres que pilotearon esos aviones sabían desde mucho antes, no sabían la fecha. Yo me imagino que por razones estratégicas se las dijeron quizás unos días o unas horas antes, ¿ok? Pero ellos sabían para lo que se estaban preparando. Ellos vinieron a este país mucho tiempo antes, ¿verdad? Practicaron, tomaron cursos, vivieron una vida que fue indetectable por los sistemas de seguridad de los Estados Unidos, y ellos sabían en sus mentes, en sus corazones, a qué habían venido, y sabían que ellos iban a ser el instrumento para causar el daño que le causaron a esta nación. Lo único que alimentaba ese deseo de morir y de causar daño es que ellos estaban convencidos que al morir los iban a esperar allá con un harén de mujeres que les iban a dar placer por la eternidad. Esa es más o menos la filosofía de los musulmanes. También los musulmanes se caracterizan por tener una doctrina sencilla, en el sentido de que para ellos simplemente Alá es Alá y los hombres tienen que obedecer a Dios incondicionalmente. Hasta cierto punto eso es algo positivo, porque los cristianos a veces creemos que también tenemos el derecho de obedecer a Dios, a veces sí, a veces no. Y ciertamente el Señor nos llama a obedecerle, pero podemos escoger no obedecerle. Pero para un musulmán eso no es posible. Por eso usted va a ver un musulmán, no importa dónde sea, con su alfombrita, tirarla en el piso y orar y hacer sus rezos y sus oraciones donde sea y como sea, porque ellos están convencidos que tiene que ser así y tienen una mente cuadrada con respecto a su religión. No tienen un sistema teológico intrincado, por eso dentro de los musulmanes no hay el equivalente a calvinistas y arminianos, a pretribulacionistas, posttribulacionistas, a milenaristas, bautistas, presbiterianos, metodistas. Dentro de la mentalidad musulmana, ¿tú eres musulmán o no? En todo caso, en algunos países hoy en día, como Irak e Irán, hay ciertas tribus que siendo musulmanas son chiitas o sunitas, pero apartando esos asuntos de tipo étnico, todos piensan de Dios lo mismo dentro de su teología musulmana, ¿ok? Se parecen a nosotros en el sentido de que no adoran imágenes, son enemigos de las imágenes, no creen, no han creído, y eso ayudó a guerrear contra la Iglesia Católica en esa época, en la mediación sacerdotal y los santos. Y hay que reconocer que los árabes, sobre todo en esa época, desarrollaron un sistema científico que trajo muchos aportes, como los números, como los conocemos hoy en día. Para aquella época se usaban los números romanos,
pero ellos trajeron el sistema arábigo, el sistema ordinario que hoy en día usamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. ¿Ok? Eso entre otros avances científicos que no vienen al caso mencionar. Como dijimos, la evangelización musulmana era por imposición. Ellos promueven más el odio y no el amor. Ellos imponen su religión causando temor, causando terror. ¿Ok? Es decir, lo aceptas o te mueres. Consideran que la iglesia y el Estado tienen que ser una sola cosa. Por eso, cuando tumbaron al Shah de Irán, ¿verdad? En Irán, el gobierno es un gobierno religioso. Estado e iglesia, Estado y religión es lo mismo. Para ellos, ese es el ideal. Y les voy a decir una cosa. En el milenio, cuando Cristo venga a reinar, Él va a ser el gobernador de toda la tierra. Tampoco voy a entrar en esos detalles ahora porque la clase no se trata de asuntos escatológicos. Pero cuando Cristo establezca su reino sobre la tierra de 1000 años, Jesucristo va a ser el rey absoluto de la tierra. Y ahí va a haber el estado perfecto donde lo espiritual y lo político está unido, pero es que está gobernando el justo, el perfecto, el santo. Por eso el comunismo es diabólico, porque el comunismo trata de perfilar un sistema donde haya la justicia perfecta, donde haya la igualdad perfecta, pero todos sabemos que bajo el hombre eso es imposible. Solamente por medio de Jesucristo es que habrá justicia perfecta y habrá igualdad perfecta cuando Él gobierne sobre la tierra. Para los árabes, Dios es un déspota oriental, implacable, terrible para con los infieles. Para con ellos no. Para con ellos es un Dios que los ama y los quiere. Pero para los infieles, para los que no somos musulmanes, Dios es un Dios déspota, un Dios implacable, un Dios terrible, un Dios que odia. ¿Ok? Reducen a Cristo a un profeta importante, pero inferior a Mahoma. Es decir, tú le hablas a un musulmán de Cristo y ellos te dicen que sí, que Yeshua o no sé cómo lo llamarán, era una persona importante, pero jamás por encima de Mahoma. Mahoma está por encima de Jesús. Y su concepto, como lo dije hace rato, de felicidad eterna es un sistema donde van a ser atendidos sexual o sensualmente y van a tener placer sensual por la eternidad. Por eso, para ellos, cuando mueren por Alá, ellos pasan a una eternidad donde van a ser tratados como en un harén, ¿verdad? Y quizá una de las cosas más degradantes o más terribles del islamismo es la forma en la que ellos todavía consideran a la mujer. Tienen un concepto, unos más, otros menos, pero en líneas generales hay un concepto bastante machista, bastante humillante del hombre hacia la mujer, donde es considerada en muchos casos como una esclava o un juguete. De hecho, en muchas naciones musulmanas, las niñas, muy niñas, muchas incluso sin desarrollarse, son vendidas y son prácticamente como que reservadas y escogidas como que si fueran una gallinita por hombres adultos para tener sexo con ellas, y realmente es una cosa horrorosa, ¿no? Eso es parte de lo que sería la religión musulmana. Bueno, miren, son las 8 y algo, y si entro en el siguiente punto, no nos va a dar tiempo para algunas preguntas o comentarios finales. Entonces, realmente la clase termina a las 8, pero prefiero llegar hasta aquí y darle oportunidad a alguien que quiera preguntar. Y antes de hacerlo, quiero saludar a Eliezer, a Yori, la familia Pacheco, a Niurka, que no sé si está con el pastor Irán allí, a Betty, a Aidamar, a Alegría, a Sandra desde Miami, a Liyenni, a Dioselina, a Jerry y a Ibelice, a Raquel, a Meilín, a Javier Alemán, a Itzae y a Thaís, a Jerry, que no sé si está con Evelyn, a Howard, que también está por aquí conectada, a Marjorie, a Lady. Qué bueno, Lady, verte por aquí, qué bueno.
Lady Espinosa, Ana Prieto desde Chile, Juan Celaya, espero que esté allí con nuestra hermana Miriam, y Milena, no sé si estará con Sergio, y también está la hermana Lidia Peña. Qué bueno, hoy tuvimos un buen grupo, gracias por estar allí. No sé si hay preguntas o comentarios breves que yo pueda contestar antes de terminar nuestra clase. Para hacer un comentario rapidito, es Milena. Yo en Santo Domingo yo tenía unas amistades, van muchos musulmanes a estudiar medicina y dicen que para ellos Jesús es un profeta, pero hasta ahí, más nada. Y son musulmanes. Son musulmanes, sí. Sí, Entonces, sí. ellos reconocen a Jesús como un profeta, pero como usted decía, el profeta máximo para ellos es, ¿cómo era? Mahoma. Mahoma. Ujú. Eso es. Sin duda. Definitivamente esa es una norma de ellos. Ellos respetan a Jesús, pero lo consideran como tal. Alguien inferior incluso a su profeta Mahoma. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Y otra cosita rapidito, perdón. Ellos no creen en otras deidades, pero sin embargo creen en los genios. Es decir, como en los genies. Por ejemplo, en los genios así como el genio de la lámpara Aladino. Ellos creen que existen genios así, como espíritus. Bueno, por eso dije ahorita que ellos creen mucho en ángeles malos y ángeles buenos. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, nosotros también creemos en los ángeles. Hay ángeles de parte de Dios y hay espíritus inmundos, ángeles caídos, demonios. Eso es bíblico. ¿Ok? ¿Alguien más? Un comentario que iba a hacer. Creo que el primer papa del que hablaste, no estoy segura, por eso iba a hacer la pregunta, creo que de ahí viene el origen de los cantos gregorianos, cuando hizo un cambio en lo que era el orden de la liturgia, de las misas, y creo que introdujo lo de los cantos gregorianos. Creo que ese es el origen. En el material que yo estoy usando para preparar, yo tengo varias fuentes de consulta, pero me he estado llevando por este libro que se llama Historia de la Iglesia Cristiana, porque me da una guía de cómo desarrollar la clase. No leí nada de eso. De todas maneras, como me falta la segunda parte de la clase, posiblemente aparezca algo que tenga que ver con la liturgia y posiblemente pueda corroborar eso. De todas maneras... Sí, estoy casi segura que él estaba relacionado con eso. Estamos relacionados con San Agustín de Hipona, sí. con los padres de la iglesia. Bueno, este Gregorio I estuvo más cerca de Agustín de Hipona que el otro Gregorio VII, porque el primer Gregorio fue del año 400 y pico, y estuvo más cerca de Agustín. Así que puede ser que tengas razón y trataré de corroborarlo para la próxima clase. Muy bien, gracias por ese comentario, hermana Igdamar. ¿Alguien más? De nada, Pastor Martín. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más nada que decir, ha sido un placer tenerlos por aquí. Un abrazo, Dios les guarde. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.